Buenas tardes. Otra vez en las montañas vamos a presentar otro video con otros temas sobre la espiritualidad de la tierra, la espiritualidad animista, espiritualidad inmanente. Vamos a dejar por unos momentos el tema de la jícara sagrada, aunque ese es un referente al que siempre vamos a volver, pero por ahora vamos a ocuparnos de otros puntos, vamos a dilucidar otros tópicos que son un poquito más concretos, son un poquito más inmediatos. Hoy vamos a referirnos a las reglas o a los principios de un camino espiritual. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un camino espiritual? Bueno, se puede pensar que un camino espiritual es algo así como un sentimiento o algo así como una serie de ideas. No es del todo erróneo porque obviamente un camino espiritual tiene un componente emocional, tiene un componente intelectual, pero no es exclusivamente estas cosas, ¿no? Vamos a definir en primer lugar a qué nos referimos cuando decimos un camino espiritual. Bueno, si recuerdan, y ya tenemos que regresar a la jícara sagrada, ¿verdad? Si recuerdan este principio de que todo está interconectado, bueno, tenemos que pensar que el camino es algo colectivo, no es algo que una persona realiza en soledad, ¿no? Y aunque sea una práctica en solitario, bueno, otras personas lo han antecedido y posiblemente otras personas en otros lugares estén haciendo algo similar. Y de alguna manera aprendimos de otras personas y estamos recorriendo ese camino aún en solitario con el apoyo de otras personas, inclusive y sobre todo con el apoyo de las personas que nos antecedieron, los ancestros, las ancestras, ¿sí? Entonces, un primer elemento es justamente esta colectividad. Ahora, siendo que estamos hablando de algo que se realiza, bueno, el camino espiritual es también una práctica, un conjunto de prácticas, ¿no? Entonces tenemos dos elementos primarios, dos elementos iniciales. Uno que es un conjunto de prácticas, el camino es un conjunto de prácticas, recorrer el camino es realizar ciertas prácticas, y dos, que se hace en colectivo, en comunidad, ¿sí? En tanto que somos un tejido, en tanto que somos seres plurales, ¿sí? Ahora, el tercer elemento, porque obviamente si la jícara de la luz aplica a todo lo que hay en el universo, pues obviamente aplica también al camino. ¿Cuál sería el tercer elemento? Bueno, ¿qué es lo que nos permite esa práctica colectiva? Y lo que nos permite es justamente habitar este mundo de la sacralidad inmanente, este mundo de la sacralidad de la tierra, la sacralidad de los ancestros, de los espíritus, de las deidades. Entonces, es un conjunto, el camino espiritual es un conjunto de prácticas colectivas que nos permiten habitar un mundo sagrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo es ese habitar? ¿Cómo es esa habitación? Bueno, es un habitar que genera significado. Recuerdan eso de la jícara sagrada, ¿verdad? Que uno de los elementos que conforman el universo en su totalidad es justamente esta capacidad de generar sentido, ¿sí? Claro, el sentido no es algo que aparece espontáneamente dibujado en las nubes, sino que, por lo menos en el ámbito humano, es algo que se genera a partir justamente de la práctica del camino, del recorrer este camino colectivo que nos permite habitar un mundo sagrado inmanente de manera significativa, ¿sí? Ese sería como una primera definición de camino espiritual. ¿Qué es el camino espiritual? Un conjunto de prácticas colectivas que nos permiten habitar significativamente un mundo sagrado, el mundo de la sacralidad inmanente. Ahora bien, este camino, y de eso vamos a realizar varios videos para explicarlo porque es un tema un poco extenso, tiene varios principios, tiene varias normas, se pudiera decir, ¿sí? No son normas que nadie inventó, no son reglas que alguien impuso de manera arbitraria, sino que en tanto que todo en el universo tiene una estructura, en tanto que el universo es un tejido, no es un caos, no es una madeja de hilos desorganizada, sino que hay una estructura específica, bueno, pues es simplemente lógico que un camino, que es algo que nos permite justamente habitar este mundo sagrado, pues también tenga una estructura, y en tanto que tiene una estructura tiene un conjunto de reglas, es decir,
formas en las que nosotros podemos dilucidar esa estructura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el primero? El primero de todos estos principios, la libertad. ¿Qué implica esto? Que para que un camino sea realmente un camino espiritual, tengo que haberlo elegido libremente. Aquí hay algunos matices que analizaremos más adelante, porque el camino también elige al caminante. Pero de cómo se da ese proceso de que el camino te elige, eso es un tema aparte con el que nos concentraremos en otro momento. Pero por ahora vamos a quedarnos con la idea de que yo elijo libremente el camino. Si hay compulsión, si hay obligación, si hay coerción, no hay camino espiritual. Es decir, si a usted le dicen, a ver, si no sigues mi camino vas a arder en el infierno por toda la eternidad, entonces usted entra en ese camino porque tiene miedo a arder en un supuesto infierno, bueno, eso no es un camino espiritual, es otra cosa. Y de esas otras cosas que tienen que ver con las ideologías religiosas y la imposición de ideologías religiosas, hablaremos en otro video. Por ahora, en este primer principio, con lo que nos tenemos que quedar es con la idea de la libertad. Está soplando el viento está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, hay que fluir libremente, hay que ser libres como el viento para poder decir, yo estoy recorriendo un camino espiritual. Si alguien lo está obligando, ahí no hay camino espiritual. Si está metido en un camino porque su familia está y no le queda más remedio que hacer lo mismo que hace su familia, no es un camino espiritual, sea lo que sea. Sea lo que sea. ¿Por qué? Porque carece de este elemento básico, fundacional de la espiritualidad, que es la libertad. ¿Sí? Podemos extendernos muchísimo, pero lo resumimos simplemente. Si hay coerción, si hay obligación, no es un camino espiritual. El camino espiritual se funda sobre la libertad. Si hay amenaza, si hay miedo, si hay castigo, no es un camino espiritual. ¿Sí? Es otra cosa. La espiritualidad se funda sobre la libertad. ¿Ok? Quedémonos con esa idea. Libertad, primer principio. Segundo principio, recuerden otra vez, la jícara de la luz tiene que ver con la sombra, tiene que ver con la oscuridad. El camino espiritual atraviesa la sombra, atraviesa lo que los místicos de otras tradiciones han llamado la noche oscura del alma. En efecto, atraviesa la noche. No, si suponemos que estar en el camino espiritual es estar todo el tiempo en una nube dorada oyendo cómo los ángeles tocan arpas y... No, hay que atravesar la oscuridad. Una y otra vez, no es que la atravesé, me dio la crisis de los 40, atravesé esa zona de oscuridad y nunca más la voy a tocar, bueno, a lo mejor la tiene que volver a pasar a los 41, ¿sabes? Entonces, quedémonos con esa idea. El segundo principio tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con atravesar la sombra, tiene que ver con aquello que brota un poco como una semilla que está germinando desde el fondo de la tierra, desde esa zona oscura de la tierra, y está brotando hacia la luz. ¿Sí? Eso es una parte esencial del camino. Si pensamos que todo va a ser divertido, si pensamos que todo va a ser bonito, si pensamos que al practicar un camino espiritual que elegí libremente, ya mi vida va a ser solo alegría, solo euforia, solo éxtasis, bueno, pues estamos errando el camino. Hay que atravesar la noche oscura del alma una y otra vez. ¿Sí? Entonces, hay un tercer principio. Llevamos dos, la libertad, la oscuridad. El tercer principio, ¿cuál es? Justamente la estructura, justamente el orden. Hay quienes dicen, bueno, es que si yo hago tal ritual o tal ceremonia, no sé qué, si lo hago desde mi corazón y soy sincero, si soy sincera, todo va a salir bien. Tal vez, pero tal vez salga mal, porque a lo mejor su corazón no sabe lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, hay que respetar ciertas estructuras. Veíamos que uno de los principios del universo es justamente que está estructurado, es un tejido estructurado. Entonces, yo no puedo acceder a un camino espiritual, aun si lo he hecho de manera libre, aun si he atravesado estas oscuridades y decir, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Bueno, usted puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero los resultados de eso a lo mejor no son los que usted está esperando. Entonces,
es importante respetar ciertas estructuras. Y no quiere decir ahora tampoco andar con una suerte de paranoia de que si me equivoqué y puse una vela roja en vez de poner una vela blanca, ahora mi casa se va a incendiar. No es así, no es a ese nivel, ¿sí? Las estructuras tienen que ver justamente con un desplazamiento en este camino que respete justamente esta estructura, este tejido del universo, ¿sí? No es un caos, no es un lugar donde yo aplico mis caprichos de manera desordenada, porque cuando se dice, bueno, lo voy a hacer como me salga del corazón, más bien uno lo que está diciendo es lo voy a hacer a capricho y no voy a respetar a las otras personas, al conocimiento, a la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente todo eso requiere mucho sentido común. Para transitar por estos principios requiere experiencia, requiere caminar, requiere práctica y requiere compañía, ¿sí? Recuerden, la práctica es colectiva, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo por aquí en estos 3 principios. En un siguiente video veremos otros 3 principios. Son en total, como dice el título, 16 principios, ¿sí? Espero que esto les resulte útil, que les resulte factible, digamos, que les genere sentido, porque finalmente con estos videos lo que estamos es tratando de generar sentido. Estamos alineándonos justamente con esa capacidad del universo de generar sentido. Digamos que ahora el universo está expresándose y tratando de producir sentido, ¿sí? Con estos videos. Entonces, en lo que eso sucede, les envío muchas bendiciones y todo mi agradecimiento.